invitarles a leer la palabra del Señor. Tengo un texto sobre el cual quiero hablar en esta noche y es un texto referente a la salvación. Es un texto que nos habla de la importancia de aceptar la salvación que Cristo nos ofrece hoy, ya que mañana puede ser muy tarde, ya que algunos esperan que tendrán oportunidad de salvarse después. Vamos a mirar a la luz de la palabra del Señor lo que el Señor nos quiere hablar esta noche. Dice segunda a los Corintios, capítulo 6, el versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Cuando hablamos de la salvación, nos referimos expresamente a la obra que Dios realiza en cada persona que decide creer en Él o que decide creer en el plan que Dios le ha revelado concerniente a la salvación del alma o a lo que conocemos como heredar la vida eterna. Y existen, según las Escrituras, varios tipos de salvación. Es muy importante tener en cuenta esto, que la Biblia habla de varios tipos de salvación. No siempre que la Biblia habla de salvación se está refiriendo a la salvación del alma o a la salvación eterna. Se habla de salvación en la Biblia como de escaparse a morir físicamente de una enfermedad, o también se relaciona con escaparse a morir en un accidente o en una guerra. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús venga en su segunda venida, Él se va a sentar sobre su trono de gloria y van a ser reunidas delante de Él todas las naciones. Y allí va a apartar a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Dice la Escritura que va a poner unas ovejas a su derecha y va a poner unos cabritos a su izquierda. El rey le va a decir a los de su derecha que hereden el reino preparado para ellos antes de la fundación del mundo. Allí no está hablando de una salvación eterna. Allí está hablando de que Dios les va a dar la oportunidad a unas naciones que apoyaron a su pueblo Israel durante la persecución en la gran tribulación. Les va a dar la oportunidad de entrar al reino milenial. Quiere decir que ellos se salvarán de la muerte, se salvarán del acabose que va a suceder al final de la gran tribulación. Dios les va a permitir o les va a dar el privilegio de entrar al milenio, pero no está hablando allí de salvación eterna. La Biblia también habla de la salvación del dominio del pecado. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, se suele salvar del dominio del pecado. Recibe en el hombre interior, recibe el poder de Dios, la obra de Dios comienza a ser realizada y el Espíritu Santo hace en una persona la obra de la regeneración. Todo creyente que haya recibido a Jesús como su Salvador, que haya aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz, ha recibido poder en su interior para derrotar el pecado. Esa persona entonces está siendo salva del dominio del pecado. Pero también la Biblia habla de la salvación del dominio del diablo. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, se está salvando del dominio del diablo. El diablo ya no ejerce más dominio sobre esa persona, porque quien viene a ejercer dominio sobre la persona que le entrega su vida a Cristo es Jesús mismo. Jesús mismo viene a ser el gobernante principal y a habitar en la vida de aquella persona. También la Biblia habla de la salvación de la ira de Dios. La ira de Dios es lo que caerá sobre esta tierra y que la Biblia misma la llama la gran tribulación
tribulación. La gran tribulación será aquel periodo de tiempo difícil que vendrá sobre toda la humanidad, que se derramará durante 3 años y medio sobre esta tierra. Y la Biblia habla de que los creyentes somos salvos, escuche esto, de la ira de Dios, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, entonces allí se está hablando de una salvación. Y también la Biblia habla de la salvación de la condenación eterna. Todo creyente en Cristo es salvo de la condenación eterna. Por haber recibido a Jesús, ha recibido la vida eterna. Por eso dice la Biblia, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Dice en San Juan capítulo 17, y en San Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando de la salvación de la condenación eterna. Ahora, la persona no está destinada a una condenación, sino que está destinada a una salvación eterna. Alabanzas al nombre del Señor. Mire qué importante entender este asunto de lo que es la salvación. Uno puede mirar a la luz de las Escrituras que Dios se ideó un plan para salvar al hombre después que el hombre cayó en pecado. Pero lo que yo quiero entonces que comprendamos con este texto que acabé de leer es lo que dice el apóstol Pablo, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Por qué hace mención de que este es el tiempo aceptable? ¿Por qué hace mención de que este es el día de salvación? Porque allí el apóstol Pablo se está refiriendo a lo que conocemos como la dispensación de la gracia. Recuerden ustedes que desde que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, se inauguró una dispensación que se llama la dispensación de la gracia, también se llama la dispensación de la iglesia, también se llama la dispensación del Espíritu, y durante este tiempo Dios ha abierto la puerta de la salvación para que se salven de todas las razas, de todos los lugares, de todo el mundo, ¿verdad? Que todos, de cualquier lugar de la tierra, del planeta, al escuchar el mensaje, ¿cuál mensaje? El mensaje de que Cristo murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos. Cuando una persona cree en ese sacrificio y lo hace suyo, cuando una persona cree en esa resurrección de Jesucristo, entonces Jesús vendrá a morar en la vida, en el corazón de esa persona, y Jesús le hará salvo. ¿Por qué? Porque este es el tiempo aceptable. Este es el tiempo para que la raza humana acepte ese plan de salvación. Este es el tiempo para que la raza humana entienda, oiga, que hoy es día de salvación, porque estamos en la dispensación de la gracia, y lo que hace que se abrió esta puerta de salvación, Dios está invitando a todas las gentes para que vengan y entren por esa puerta de la salvación durante esta presente dispensación, porque viene un tiempo, y quiero que me escuche bien, viene un tiempo sobre esta tierra, viene un tiempo sobre la humanidad en que muchos querrán buscar la salvación al Salvador, pero ya no lo encuentran, porque ya se pasó el momento. ¿Y se pasó cuál momento? El momento de la dispensación de la gracia se ha terminado, y al terminarse y al cerrarse esa puerta que algún día se abrió, ya no hay oportunidad de salvación para nadie. Solamente
habrá oportunidad de salvación para Israel como pueblo de Dios, porque Dios tiene un plan con la nación de Israel que está suspendido. Está suspendido porque cuando Jesús vino como el Mesías de Israel, ellos le rechazaron. Y a Israel le cayó la Biblia, tienen un velo puesto, pero cuando ellos se conviertan al Señor, el velo se les se quitará el velo, van a reconocer a su Salvador y entregarle su vida al Salvador, pero al pueblo de Israel le va a costar muchísimo esto, porque ese velo se les va a quitar precisamente durante la gran tribulación. Dios tiene un plan para salvar a las naciones gentiles, y ese plan es hoy, a través de la gracia, a través de esta dispensación del Espíritu. Dios le está dando la oportunidad a todos de venir, pero un día esta puerta de la gracia se va a cerrar. ¿Y cuándo se va a cerrar la puerta de la gracia? Cuando la iglesia de Jesucristo, que está compuesta de judíos y de gentiles de todas partes, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, cuando la iglesia de Jesucristo sea tomada de esta tierra y sea llevada al cielo con el Señor Jesús, porque eso también dice la Biblia, cuando la iglesia sea arrebatada, ese día, escúchelo bien, terminará la dispensación de la gracia y entonces se cerrará la puerta de la salvación. No habrá oportunidad para las naciones gentiles, habrá oportunidad para Israel, solamente para Israel. Y yo quisiera que nos enfocáramos por un momento, ya que disponemos de algún tiempo, a hablar de por qué no hay oportunidad durante aquel tiempo para las naciones gentiles, sino solo para Israel. Yo quiero que miremos varios aspectos a la luz de la palabra de Dios, miremos varios puntos de vista que nos van a ayudar a comprender por qué es que Pablo dice que hoy es el tiempo aceptable, que hoy es el día de salvación. Vamos a mirar en primer lugar lo siguiente. Durante la gran tribulación no habrá salvación para los gentiles por esta razón. La gran tribulación es el día de la ira. Y en Romanos capítulo 5, el versículo 8 al 10, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Note usted, los creyentes vamos a ser salvos de la ira. Si la gran tribulación es el día de la ira de Dios y no el día de la gracia, ¿cómo pretenden algunos decir que se van a salvar por fuera del día de la gracia en un tiempo en que no está destinado de parte de Dios para salvar a las naciones? Será para salvar a Israel solamente, y eso a la luz de la palabra de Dios pues también hay que explicarlo, solo que aquí no hay el espacio para hacerlo. ¿Cómo pretenden algunos creer y hacer creer que durante el tiempo de la ira habrá salvación para los que no se quieran salvar en este tiempo, para los que no quieran entrar en el plan de salvación que Dios está ofreciendo hoy? Mira, aquel día es día de ira, dice Sofonías capítulo 1, el verso 15 al 18. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fuertes y sobre las altas torres. Y atribularé los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente consumación apresurada hará con todos los moradores de la tierra. Lo que el profeta aquí está diciendo es que en aquel día de la ira
No hay escapatoria. Que en aquel día de la ira no hay manera en que alguien diga, voy a correr a salvarme, porque no es día de salvación, es día de ira. Ese es un día que Dios tiene preparado para un ajuste de cuentas con la raza humana. Y bien merecida que tiene la raza humana bien merecido tiene la raza humana este ajuste de cuentas. Quiero decirles algo, y no distamos mucho de allí. Según lo que estamos viendo, según lo que hay revelado a la luz de la palabra de Dios, no hay una distancia muy larga de allí. Creo que la raza humana va a una velocidad o a pasos agigantados a encontrarse con la gran tribulación, con el día de la ira de Dios. En segundo lugar, Dios tiene un programa con la iglesia aquí en esta tierra. Y tal programa Dios lo organizó según las escrituras para realizarlo durante la dispensación de la gracia. Note usted que estoy mencionando mucho la dispensación de la gracia. Dije que esta dispensación de la gracia se llama la dispensación de la iglesia también. También se llama la dispensación del Espíritu, porque durante esta dispensación Dios tiene el plan de salvar una iglesia, de rescatar un pueblo para Él, un pueblo celoso y de buenas obras. Y Él ha destinado el día de la gracia para hacerlo, la dispensación de la gracia para hacerlo. Entonces, tal programa de Dios aquí en la tierra, con la iglesia, se terminará con el arrebatamiento de la iglesia. Ya dije que con el arrebatamiento de la iglesia termina la dispensación de la gracia. Con el arrebatamiento de la iglesia termina la dispensación del Espíritu, que el Espíritu se esté derramando su carne, terminará. Y entonces no habrá iglesia aquí en la tierra. La iglesia estará con Jesús. Y si la iglesia está con Jesús, ¿cómo puede alguien salvarse si ya no hay iglesia? ¿Sí? Y si el plan de Dios, escuche esto, con todas las naciones, incluyendo Israel, durante la dispensación de la gracia, es con la iglesia, y se termina esa dispensación de la gracia y viene el día de la ira de Dios, ¿cómo pretende alguien salvarse fuera de este programa de Dios con la iglesia? Jesús dijo en Mateo capítulo 16, verso 17 y 18. Entonces le respondió Jesús diciendo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús está edificando su iglesia. Y mira lo que dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuándo termina Jesús de edificar su iglesia? Cuando se la lleve de aquí. Entonces, si alguien pretende salvarse, ¿verdad? ¿Cómo podrá salvarse si ya no está la iglesia? Le pongo un ejemplo. Si la gente del tiempo antes del diluvio, si los prediluvianos se hubiesen querido salvar, y si hubieran querido salvar por otro medio que no fuese el arca, hubiesen podido hacerlo, pues para ellos no hubo escapatoria, porque la única manera de salvarse era el arca. Si ellos entraban al arca y se salvaban, entonces podían escapar del juicio de Dios. Pero como ellos no entraron en el arca, no hubo escapatoria para ellos. Todos perecieron en las aguas del diluvio. Pongo la comparación porque la iglesia es como esa arca, no que la iglesia sea un arca, pero la iglesia es como esa arca que está puesta aquí en esta tierra para que todo aquel que escuche el mensaje de salvación venga y se suba al arca de la salvación y escape del juicio y escape del diluvio y escape de la ira que vendrá. Si una persona no se sube al arca de salvación, no podrá salvarse de otra forma, no podrá salvarse de otra manera. Y usted me preguntará, pero entonces, ¿por qué Israel se va a salvar? Porque con ellos hay otro plan diferente y no es el plan de la iglesia.
Los judíos que se salven hoy se salvan en el plan de la iglesia. Los judíos que se salven después se salvarán bajo otro plan diferente. Alabanzas al nombre del Señor. Otro de los asuntos que es muy importante discutir es que el arrebatamiento de la iglesia del Señor da inicio a la semana 70, en la cual Dios retoma el programa que él tiene con Israel. Apunte esto por ahí que le va a servir bastante. Israel es el reloj profético de Dios para la iglesia. Todo lo que esté aconteciendo con Israel ahora mismo tiene que estarle diciendo a la iglesia que su tiempo en esta tierra se está acabando, que su tiempo en esta tierra se está terminando. En la medida que Israel ha resurgido y está creciendo y está avanzando y se está subiendo por allá a unas alturas insospechadas para muchos, en la medida que Israel va naturalmente levantándose en la tierra y convirtiéndose en un pueblo importante, en esa medida se nos está diciendo a nosotros como iglesia que nuestro tiempo aquí se está agotando todos los días. Mientras más Israel crezca, mientras más Israel se haga ver en toda la faz de la tierra, nos está diciendo a nosotros que el tiempo de la iglesia en esta tierra se está terminando, que el arrebatamiento se está aproximando. Iglesia, escuche bien, hermano y hermana. Cuando usted vea que Israel crece y crece como pueblo, entienda que ellos están engrandeciéndose y que el que está permitiendo que ellos se engrandezcan, que ellos crezcan, es Dios, porque Dios va a tener un programa con ellos durante la gran tribulación, va a concluir un programa para luego llevarlos al milenio y cumplirles los pactos, las promesas que falta que se le cumplan a Israel. Eso quiere decir entonces que el arrebatamiento de la iglesia da inicio a la semana 70. La semana 70, para que lo comprendamos, es el reloj profético de Dios para Israel. La semana 70 no es el reloj profético de Dios para nosotros como iglesia. Escúchelo bien, porque he escuchado a algunos hermanos que dicen, la semana 70 es el programa de Dios, es el reloj profético de Dios para nosotros la iglesia. No, ese es el reloj profético de Dios para Israel. Ya que en Daniel 9:24, el Señor le dijo al profeta Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Si usted observa, este solo versículo encierra una cantidad de contenido que es exclusivamente para que se cumpla con el pueblo de Israel. 70 semanas están determinadas, oiga bien, sobre tu pueblo. ¿Y cuál era el pueblo de Daniel? Los judíos. Y sobre tu santa ciudad, ¿cuál era la ciudad de Daniel? Jerusalén. Para terminar la prevaricación, ¿qué quiere decir? El quebrantamiento de la ley, de la palabra de Dios por parte del pueblo de Israel, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabemos que hasta que Cristo vino, por primera vez se cumplieron 69 semanas. Escúcheme bien. Pero cuando Cristo vino, se pausó el reloj profético de Dios con Israel, se pausó cuando Cristo vino en la semana 69 y se abrió un paréntesis de mucho tiempo, como nos podemos dar cuenta, porque dentro de ese paréntesis Dios iba a tener un trato con todas las naciones para salvar una iglesia. Eso es lo que Dios está haciendo en este momento. Quiere decir que de las 70 semanas que están determinadas ya se han cumplido 69. Falta una por cumplirse. ¿Cuándo se va a cumplir esa semana? Cuando la iglesia sea quitada de esta tierra, cuando la iglesia sea llevada por el Señor, entonces, escuche bien, ese reloj profético
de Dios con Israel que está pausado, en el momento que la iglesia sea quitada de aquí, entonces se pondrá en marcha nuevamente ese reloj profético de Dios con Israel para que se dé la última semana que falta por cumplirse, que es la semana 70. Quiero que comprenda esto. Si esas 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Daniel, sobre la ciudad de Daniel, que es Jerusalén, ¿verdad? ¿Cómo pretenden algunos decir o creer que durante ese tiempo que Dios tiene destinado para tener el trato con los judíos y salvarlos, ellos también se van a salvar? ¿Cómo pretenden gente de otras naciones decir, no, durante ese tiempo nosotros también nos vamos a salvar? Mira, quiero que comprendas esto, que aquí está diciendo que esas 70 semanas están determinadas para el pueblo de Israel. En esa última semana que falta por cumplirse, dentro de ese plan que Dios tiene con el pueblo de Israel, en esa semana es cuando se va a terminar la prevaricación, pero la de los judíos. El quebrantamiento de la ley, el quebrantamiento del pacto, el quebrantamiento de la palabra de Dios por parte de los judíos va a terminar en ese tiempo, porque ellos se van a arrepentir, ellos van a entregar sus vidas a Jesús, al Mesías, lo van a recibir como su Salvador. Por eso dice, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable. Durante aquel tiempo, Dios traerá la justicia perdurable, será sellada la visión y la profecía, y oiga esto, será ungido el santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos que va a ser ungido durante aquel tiempo? Es Jesús de Nazaret. ¿Y para qué va a ser ungido el santo de los santos? Para reinar sobre su pueblo como el Mesías Salvador, para reinar sobre toda la tierra, porque Jehová, dice la Biblia, Zacarías 14:9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Entonces, si el arrebatamiento da inicio a la semana 70, en la cual Dios retoma el programa que tiene con la nación de Israel, lo retoma porque, como dije, ya lo había pausado. ¿Cómo pretenden algunos decir que durante el tiempo que Dios esté tratando con Israel, ellos se van a salvar? Otro asunto importante aquí para discutir, porque estoy hablando de la salvación, es lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Oiga esto. ¿Cuándo entran la plenitud de los gentiles? En el arrebatamiento de la iglesia. Y escuche bien, si la Biblia habla de la plenitud, que va a entrar la plenitud de los gentiles, salvos, entran en el arrebatamiento de la iglesia, ¿cómo pretenden algunos decir que igual durante la gran tribulación van a salvarse muchos gentiles? Entonces, ¿qué hacemos con este texto de la Biblia? Lo voy a repetir, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál es el misterio? El misterio es que le ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, que los judíos se han endurecido en parte y se han endurecido hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y la plenitud de los gentiles salvos entrará en el arrebatamiento de la iglesia. Y escuche, es la plenitud. No dice algunos gentiles, no dice un grupo de gentiles. La plenitud de los gentiles quiere decir todos los gentiles salvos entran en el arrebatamiento de la iglesia. Y entonces, ¿qué sucede? Que Dios, escúchelo bien, se volverá a su pueblo, como dice aquí. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Alabanzas al nombre del Señor. El libertador viene para Israel, viene para los judíos, para apartar de ellos la impiedad, dice la Biblia. Alabanzas al Señor, y es para que su pueblo Israel se vuelva a él. Escuche otro asunto importante por el cual usted debe salvarse hoy. ¿Me está escuchando?
porque hoy es el tiempo aceptable, porque hoy es el día de salvación, no es mañana, no es después de que el Señor se lleve a su iglesia, entonces yo veré y allí me voy a salvar, como dicen algunos. Dios va a enviar, después de que la iglesia sea arrebatada, Dios va a enviar un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin, dice la Biblia, de que sean condenados, mira, escucha bien, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero yo he visto algunos que cambian el texto y dicen, no, después de que la iglesia sea arrebatada y alguien se quede aquí para la gran tribulación, así no pertenezca al pueblo de Israel, de todas maneras se va a salvar. Pues este texto no dice eso y los otros que estoy leyendo tampoco dicen. Este texto dice, por esto, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuándo se reveló el amor de la verdad para que la gente se salvara? Hoy, en la dispensación de la gracia, el amor de la verdad se ha revelado, ¿verdad? El Señor se ha dado, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Todos los hombres son de todas naciones, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es en este tiempo que se ha manifestado la gracia de Dios para salvación a todos los hombres. En este tiempo. ¿Por qué? Porque este es el tiempo de la gracia. Pero ¿qué sucederá después de que la iglesia sea arrebatada? Oiga esto. Como no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Si la gente no se salva hoy con el amor de la verdad, y el amor de la verdad es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, ¿verdad? Que se entregó por nosotros por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Como no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Podrá alguien salvarse cuando en el mundo hay un poder engañoso enviado por Dios, permitido por Dios para que engañe a la gente? ¿Y a quiénes va a engañar? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Cómo pretende alguien decir, si usted no creyó la verdad hoy, la va a creer en la gran tribulación y se va a salvar? Mira, en la gran tribulación habrá un poder engañoso y la gente va a creer en la mentira como si estuviera creyendo en la verdad. La gente va a aceptar la mentira como si fuera la verdad, solo que cuando la reciba, escuche bien, será engañado por esa mentira y descubrirá al final del camino que lo engañaron. Por eso dice, a fin de que sean condenados, no salvos, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Qué interesante leer la Biblia, hermano. Y qué interesante es leer la Biblia y entenderla. Porque yo leo a muchos conceptualizando y diciendo, la Biblia dice esto, pero yo creo otra cosa. Y escuchamos a muchos en el día de hoy decir eso, aunque la Biblia diga que va a haber un poder engañoso engañando a la gente para que sean condenados los que no quisieron creer a la verdad en este tiempo. Yo sigo creyendo que sí va a haber salvación para los gentiles en la gran tribulación, porque Dios es misericordioso. Pues sigue creyendo tú eso, pero estás equivocado, porque Dios no puede contradecirse en su palabra, ¿verdad? Dios no se puede contradecir. Mira, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hay otro asunto importante para analizar, y es los que argumentan que las personas, al experimentar que todo era cierto y al ver la ira de Dios
que cae sobre la tierra, que viene sobre la humanidad, dicen algunos, cuando todo el mundo se dé cuenta que si era cierto, que si era verdad todo lo que se había anunciado, que si era verdad todo lo que se había predicado, porque comienzan a ver que caen los juicios de Dios, ven al anticristo y ven todo lo que viene sobre esta tierra. Entonces esa gente ahí sí va a correr a arrepentirse y a pedirle perdón a Dios y a decirle, Señor, ahora sí me arrepiento porque ahora me doy cuenta que sí es la verdad. Quiero que comprendas una cosa, que los hombres no se arrepienten viendo la ira de Dios. Los hombres no se arrepienten, los inconversos, no se arrepienten experimentando el látigo de Dios. No lo hacen. ¿Y en qué me baso para decirlo? En la Biblia. Mira lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 2, versos 3 al 5. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Está escuchando? ¿Qué es lo que guía a las personas al arrepentimiento? Algunos quisieran decir que lo que guía a las personas al arrepentimiento es la ira de Dios. Cuando Dios le cae encima con su látigo y lo castiga duro, entonces ahí sí reacciona y dice, ahorita sí me voy a arrepentir porque veo que Dios es severo, porque veo que Dios cumple. No, no es la ira de Dios que conduce a los seres humanos al arrepentimiento, es la paciencia, la longanimidad de Dios y la benignidad de Dios la que guía a las personas al arrepentimiento. Mira que es todo lo contrario de la ira de Dios. ¿Y a qué se está refiriendo con esto? Que este es el tiempo de la gracia en el que Dios tiene mucha paciencia. Este es el tiempo de la paciencia de Dios. Este es el tiempo de la longanimidad de Dios, que Dios es longánime con la raza humana. Este es el tiempo de la benignidad de Dios. Mira, este es el tiempo en que Dios le revela a cualquier hombre en cualquier lugar del planeta que Él es benigno, que Él es bueno, que Él quiere salvar, que Él quiere perdonar, que para eso dio su vida en la cruz del Calvario para salvar la humanidad. Entonces, ¿qué guía a las personas al arrepentimiento? La paciencia, la longanimidad y la benignidad de Dios son las que guían a las personas al arrepentimiento, no la ira de Dios, no la ira. ¿Sí? Por eso dice Pablo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Está diciendo Pablo que hay personas que están atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque no se dejan guiar a través de la paciencia, la benignidad y la bondad de Dios y la longanimidad de Dios no se dejan guiar al arrepentimiento. Y como no se dejan guiar al arrepentimiento, y este es el tiempo de paciencia, de longanimidad y de benignidad, no se dejan guiar en este tiempo, que están atesorando para la gran tribulación. Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus... Escúchalo bien, no es la ira de Dios que guía al arrepentimiento, que le quede claro esto. Las personas de la gran tribulación no van a correr a arrepentirse. Mira lo que van a hacer ellos. Apocalipsis capítulo 9, aquí ya está, este texto es de la gran tribulación, verso 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, oiga esto, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Mira lo que está diciendo, que la gente viendo las plagas de Dios que vendrán en la gran tribulación, ni aún así se arrepienten. Los que creyeron que la pandemia COVID-19 iba a traer muchas almas y un avivamiento grande, porque la gente al ver que hay un castigo en la tierra, que hay una pandemia que está azotando a la humanidad, la gente va a correr a los templos a refugiarse en Dios y a querer buscar la salvación. ¿No te das cuenta que esta gente
que este mundo anda de espaldas hacia Dios y que entre más fuerte se haga la pandemia, más endurecidos se vuelven los corazones de las personas? Los únicos que se han sensibilizado en este tiempo para buscar de Dios son los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, los que nos hemos arrepentido, los que nos hemos convertido, los que hemos conocido a Jesús como nuestro Salvador. Hemos corrido a refugiarnos en los brazos de Él, pero los inconversos no. Los inconversos se endurecen cuando ven situaciones como esta. Alabanzas al nombre de Jesús. Mira otro texto importante en el Apocalipsis. Apocalipsis 16, verso 17 al 21. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Y hubo voces y relámpagos y truenos, y hubo un gran temblor, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue partida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento. Y los hombres, escucha bien, blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. ¿Cuántos quisieran decir o hacerle decir a este texto: mira que cuando los juicios cayeron sobre los hombres, ellos corrieron a arrepentirse? Aquí no dice eso. Los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Los que dicen va a haber un avivamiento en la gran tribulación y naciones enteras se van a convertir. Yo quisiera que tú me mostraras a la luz de la Biblia dónde está ese avivamiento y dónde está esa salvación, porque a la luz del Nuevo Testamento y a la luz de la palabra de Dios, yo no encuentro tal avivamiento. Si va a haber un avivamiento es con Israel en la gran tribulación. Se tiene que cumplir Ezequiel capítulo 37. Ya se ha cumplido una parte con la restauración natural de Israel, pero falta esa restauración espiritual cuando el Espíritu sople de los cuatro vientos sobre los muertos, y en este caso los muertos es Israel, y se van a levantar un ejército grande en extremo, y eso sucederá en la gran tribulación. Y lea el texto, porque dice: hijo de hombre, estos huesos secos son la casa de Israel. Es con ellos que va a haber un avivamiento en la gran tribulación, pero no con naciones gentiles, no con naciones paganas. Los paganos van a blasfemar a Dios, los paganos van a gritar, a insultar a Dios en su cara en la gran tribulación, porque eso hace el inconverso cuando siente el látigo de Dios encima, blasfemar contra Dios. Ahora voy a mencionarle este último aspecto ya para finalizar. Este aspecto también es muy importante. Los que dicen que va a haber avivamiento y salvación para los gentiles en la gran tribulación ignoran que durante la gran tribulación se predicará el evangelio del reino. Oiga esto, el evangelio del reino. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué es el evangelio del reino? El evangelio del reino no es lo mismo que el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia es lo que venimos predicando durante esta dispensación de gracia, durante esta dispensación del Espíritu, durante esta presente dispensación. Jesús está sentado en el trono de la gracia, dice la Biblia, y las gentes pueden venir delante de él a implorar misericordia, a buscar misericordia para el oportuno socorro, porque estamos en esta dispensación, ¿verdad? Y se está predicando en esta dispensación el evangelio de la gracia. ¿Cuándo comenzó a predicarse el evangelio de la gracia? Después de que Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Hasta cuándo se predicará el evangelio de la gracia? Hasta que la iglesia sea arrebatada de esta tierra hacia el cielo. Hasta este tiempo se predicará el evangelio de la gracia. ¿Qué se va a predicar en la gran tribulación? El evangelio del reino. ¿Y qué es el evangelio del reino? Es el mensaje que proclamó Juan el Bautista. Es el mensaje que proclamó Jesús, que proclamaron los 12 y que proclamaron los 70 antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Se proclamó el evangelio del reino, y ese evangelio del reino tiene que ver con el pueblo de Israel.
porque ese evangelio del reino promete un rey de la línea de David que viene a reinar sobre su pueblo Israel. ¿Está escuchando? Ese evangelio del reino. Por eso cuando Jesús estuvo aquí, la gentes o algunos le llamaban Jesús, hijo de David, porque le veían como el descendiente de David, el heredero al trono, a sentarse en el trono de Israel. Por eso en el tiempo que Jesús estuvo acá, vino una mujer sirofenicia a buscar un favor de él y Jesús le dijo, mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿Qué es el pan de los hijos de Israel? El evangelio del reino. No está bien echárselo a los perrillos. Y ella dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, ¿verdad? Jesús mismo dice a los discípulos, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a predicarles ¿qué? El evangelio del reino. Este evangelio del reino se predicó hasta que Jesús murió en la cruz. Por eso antes de la cruz, Él no permitió que fuese anunciado este evangelio en camino de gentiles, en ciudades samaritanos. ¿Me está escuchando? Primero a los hijos de Israel, porque a ellos es a quienes les atañe, a ellos es a quienes les importa, les interesa el mensaje del evangelio del reino. Ya después de que Jesús resucitó de entre los muertos, dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿De qué evangelio está hablando? Del evangelio de la gracia de Dios. El que estamos predicando hoy, que se predicará hasta que la iglesia sea tomada y sea llevada al cielo. Cuando la iglesia sea tomada de aquí y llevada al cielo, se va a comenzar a predicar, según Mateo capítulo 24, el verso 14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y ese evangelio del reino tiene que ver con los judíos, tiene que ver con la nación de Israel. ¿Cuándo se va a predicar? Durante la gran tribulación. Escucha, si en la gran tribulación se va a predicar es el evangelio del reino y no el evangelio de la gracia, ¿cómo pretenden algunos decir que se van a salvar en la gran tribulación con un mensaje de salvación que no es para ellos? Porque es exclusivo para los judíos, como ya lo dije. Entonces, ¿cómo se van a salvar? Y quiero finalizar con esto. Hay gente que dice, y entonces esa multitud que aparece en Apocalipsis capítulo 7, cuando Juan dice en Apocalipsis 7:9, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y Juan pregunta, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Le pregunta el ángel a Juan, y Juan le dice, Señor, tú lo sabes. Y él le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hay algunos que dicen, mira, ve, si se va a salvar gente en la gran tribulación, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, en la presencia del Cordero. Quiere decir en el cielo, delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Dónde? En el cielo va a aparecer esta multitud. Y algunos dicen, todas esas gentes se salvarán durante la gran tribulación. Entonces iba a haber salvación en la gran tribulación. Quiero que comprendas que la primera resurrección se compone de varias etapas. La Biblia habla de dos resurrecciones, una resurrección de vida y una resurrección de condenación, una resurrección de justos y una resurrección de injustos, una resurrección de buenos y una resurrección de malos. No habla sino de dos resurrecciones. Pero la primera resurrección se divide en varias etapas y una de esas etapas de la resurrección es cuando resucite. En medio de la gran tribulación va a haber una resurrección de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Se lo voy a explicar. Mire, cuando Jesús venga por su iglesia, los únicos que resucitan son su iglesia. Lea bien la Biblia y se da cuenta porque Jesús viene por su iglesia. Ahí no resucitan santos de otras dispensaciones, ahí no resucitan santos del Antiguo Testamento, ahí resucitan solamente los muertos en Cristo. Resucitarán primero, dice la Biblia. Entonces, ¿cuándo van a resucitar? Todas las gentes piadosas que vivieron durante otras dispensaciones. Y óigame esto que le voy a decir. ¿Cuándo van a resucitar todos los niños que murieron sin haber sido conscientes de haber pecado, de haber ofendido a Dios? Porque ellos van a resucitar, porque ellos tienen almas inmortales. ¿Cuándo van a resucitar?
Todos ellos, por eso dice, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, ellos tienen que resucitar dentro de la gran tribulación, resucitarán junto con los santos que duerman en la gran tribulación, junto con los mártires de Apocalipsis capítulo 6, lea Apocalipsis 6 y verá que habla de unos mártires que estaban debajo del altar, clamando allí por misericordia, por justicia. ¿Cuándo van a resucitar? Ellos resucitan precisamente después de que ya la iglesia esté en el cielo. Ellos resucitan y es una gran multitud que nadie puede contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Ahí lo que está hablando es de una resurrección de cantidad de personas de otras dispensaciones, incluyendo a los niños que deben resucitar previo a la segunda venida de Cristo para estar, escúchelo bien, para estar toda la eternidad con Jesús, porque son los benditos de Él, los redimidos de Él, de otras dispensaciones que deben resucitar. Ellos resucitarán dentro de la gran tribulación, casi al final de la gran tribulación, y estarán delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Alabado sea el nombre de Jesús. Que quiero terminar diciéndole con esto, mi hermano y mi amigo. Quiero terminar como comencé. El apóstol Pablo dice en este texto, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No dejes para mañana salvarte, porque no habrá oportunidad. La única oportunidad que tenemos es aquí y ahora. Y escúcheme bien, se está acercando ya el arrebatamiento de la iglesia, la partida de la iglesia a la gloria con Cristo Jesús. Si tú quieres escaparte, este es el momento. Si tú quieres escaparte, esta es la hora, este es el día de recibir a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador, y Él te salvará y te salvará por toda la eternidad. Por eso tienes que prepararte. Es para el rapto de la iglesia, para cuando Jesús venga a llevarse esta iglesia, porque después ya no habrá otra segunda oportunidad, o como alguien dijo por ahí, va a haber un segundo viaje. No va a haber segundo viaje. Alaba el nombre del Señor. Hoy es el tiempo aceptable. Yo te invito para que vengas hoy a los pies de Jesucristo, das tu vida, le entregues tu corazón a Él, le entregues tu alma, le entregues todo tu ser a Él, y Jesús te garantiza a partir de hoy que Él te salvará. Entrégale tu vida a Jesús. Soberano Dios de gloria, en esta hora de la noche, yo te doy gracias, Señor Jesús, en compañía de todos los santos, en compañía de todos los hermanos y hermanas, Señor Jesús, que han estado allí hoy pendientes de este programa, Señor, y muy atentos a esta palabra, soberano Dios. Te ruego por ellos, Señor. Te ruego en este momento por todos los que están desalentados, desanimados espiritualmente, Señor de gloria, en un tiempo como este en que debiéramos estar muy animados, Señor. Ruego por ellos, Señor Jesucristo, que tú les dé las fuerzas que ellos necesitan. También te ruego, Señor, en este momento por todas las personas que han escuchado tu palabra y que viven posponiendo su entrega a ti, Señor Jesús, que quieren aplazar o postergar la entrega, Dios mío, de sus vidas, del rendimiento que ellos deben, la rendición que ellos deben tener, Señor, a los pies tuyos, Señor, la están postergando. Te ruego, Señor, por ellos en esta noche, en el nombre de Jesús. Te ruego que el Espíritu Santo les traiga convicción a sus corazones, Dios mío, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él, y escapen de la ira que vendrá, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Amén, amén.